Dos asuntos copan la actualidad de esta sección. Los atentados de Bruselas ocurridos hace exactamente una semana, el día de hoy, y el atentado de Lahore en Pakistán, en el que un talibán suicida se hizo estallar cuando cientos de cristianos celebraban la Pascua de Resurrección. Para ello nos acompaña ya en plató el analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Señor Navarro, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Empezamos, si le parece, por los atentados de Bruselas, porque hablábamos de esa cadena de fallos en las que, bueno, falló todo. En primer lugar estaba escondido Abdeslam en ese barrio de Molenbeek, ignoraron advertencias sobre los terroristas que llegaban de Turquía, los terroristas que se inmolaron en el aeropuerto. Además, deberían haber cerrado el metro y estuvo abierto en mitad del caos. ¿Por qué cree que, sabiendo además, como sabían las autoridades belgas, que se iba a producir ese atentado, lo sabían desde 2015, falló absolutamente todo? Está fallando, que todavía no han conseguido ni siquiera identificar quién es ese tercer terrorista del sombrero. Detuvieron en falso a otra persona. ¿Cómo es posible que falle todo? En el caso de Bélgica, yo creo que ahí se juntan varios factores. El primero es la incompetencia. Hay una falta de costumbre en lidiar con estos asuntos, que en España lo tenemos desgraciadamente bien resuelto o a un nivel mucho más elevado a raíz de los años de lucha contra el terrorismo etarra. España se ha reconvertido al terrorismo yihadista. Ha tardado, no ha sido inmediato, no es fácil, no es inmediato, pero poco a poco y a estas alturas hay un gran nivel en el que la experiencia acumulada del terrorismo contra ETA se aplica al terrorismo yihadista. Es muy compleja la investigación, es muy complejo obtener datos, es muy complejo combatir y descubrir las células antes de que ataquen. Los belgas no tienen esa experiencia, ni los belgas ni ningún otro país occidental. Ni siquiera Francia. Ni siquiera Francia, ni siquiera Estados Unidos tienen la capacidad o la experiencia que tiene España. El callo, ¿no? El callo, efectivamente. Esa es la primera. La segunda, hay un número elevadísimo de sospechosos. Bélgica en Bélgica hay un 9% de musulmanes, en España apenas llega al 4%, apenas, es muchísimo, y llegaremos a ese 9% en 2050, pero digamos que estamos un paso atrás, lo tenemos un pelín más fácil. Hay un 30% de musulmanes en Bruselas, en Molenbeek hay 100.000 personas, la mayoría de ellas musulmanes. Es muy difícil combatir. Y luego el suicidio migratorio que tiene Bélgica, Europa en general, el odio a lo cristiano, el buenismo, la corrección política, que hacen que al final no se tomen las medidas pertinentes por miedo a... Esa quizás es la más importante, esta última que acaba de decir. Señor Navarro, más allá de estos fallos, Bélgica, como decía, tiene ese nido de yihadistas que es Molenbeek. ¿Cómo es posible que las autoridades belgas no controlen su propio territorio, no puedan entrar ahí si saben que ahí es donde se esconden los terroristas que desde ahí preparan los atentados? El problema es que sí entran, pero se encuentran con un barrio de 100.000 habitantes, con un paro del 31%, que los jóvenes alcanzan el 40%, con una gran cantidad de población musulmana, especialmente turcos y marroquíes, que llevan ya de los años 60 y segundas y terceras generaciones, y nada menos que 22 mezquitas. Lo que crea esto es una guerra realmente no ya antiterrorista, sino antiinsurgente, porque los terroristas se camuflan entre la población, no en toda la población, pero en gran parte o en una importante parte de la población se camuflan y son ayudados y apoyados por ellos, con lo cual es muy difícil realizar cualquier investigación y poder descubrir, poder detener células, poder avanzar en investigación. Es muy difícil, pues son auténticos guetos gigantescos de yihadistas o radicales que apoyan a los yihadistas. Molenbeek, además, no es el único barrio de estas características en Europa. Los expertos apuntan a que habría cientos de esta clase de suburbios con las mismas características en Francia, en Gran Bretaña, incluso en nuestro país. Sí, todos, yo creo que todos podemos citar muchos de ellos, ¿no? Hay en Gran Bretaña, en Francia, en Italia, en Suecia, recientemente además muy ampliados, y en España tenemos bastantes. El principal, el más conocido, es el barrio del Príncipe, muy famoso por la serie de televisión, en la frontera con el Tarajal, o sea, en la frontera del Tarajal con Marruecos. También la Cañada de la Muerte, en Melilla, un barrio similar, no tan grave. Para hacernos una idea, el 90% de las detenciones yihadistas en Ceuta se realizan en el Príncipe. Es decir, que las fuerzas de seguridad del Estado las tienen absolutamente controladas, por lo menos en nuestro país. Digamos que son lo suficientemente relativamente escasos como para que haya cierto control, pero en esos guetos es muy difícil. Es decir, hemos podido detener a esas células. La Cañada Real en Madrid, hubo detención también de yihadistas. En Cataluña, en Barcelona, principalmente en Cataluña, la mitad de las detenciones son ahí. En Madrid, Lavapiés, Tetuán, me refiero a barrios, no a ciudades, Lavapiés y Tetuán, etcétera. Hay cierto control, pero no es exhaustivo. Siempre les digo que estamos deteniendo mucho, pero al final una de ellas se nos va a escapar porque es muy difícil pararlo todo. Pues eso respecto a los atentados de Bruselas. Y por último le pido brevedad, pero hemos visto que estos atentados han acaparado y siguen acaparando titulares, portadas de todos los medios internacionales. Sin embargo, otro atentado, el ocurrido en Pakistán pocos días después, con apenas 5 días de distancia,
con el doble de muertos, perpetrados por los mismos fanáticos. Sin embargo, no ha tenido prácticamente nada de repercusión mediática. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, hay una parte que sí que es comprensible, y es que la lejanía física o cultural hace que un atentado, por mucho que sea el doble de muertos en Pakistán, no tenga la misma repercusión o la misma preocupación a los ciudadanos en España, ¿no?, que sí es en Bélgica. Pero dicho esto, el problema no ha sido el silencio, ha sido, bueno, el atentado ha tenido cierta repercusión, no tanta, pero yo digo que es hasta cierto punto razonable. El problema es que la repercusión que ha tenido, todas las portadas, todos los titulares de la gran mayoría de los medios de comunicación han obviado lo más básico y lo más obvio, lo que debía ser obvio, y es que el atentado ha sido dirigido contra cristianos. Ese es el silencio vergonzoso. Esa es la clave. Pues, señor Bruno Navarro, se nos acaba el tiempo. Interesantísimo Son Leise un día más. Nos vemos la semana que viene. Gracias y buenas noches. Buenas noches.